Crónica Judicial. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Crónica Judicial, el programa del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Y pues bueno, en este programa, como siempre, lo importante es que usted conozca todo lo que el Poder Judicial le ofrece de servicios que siempre son gratuitos, son personales, estamos dando un servicio de la mejor calidad dentro de todo el esquema que se pueda ahorita en el año que nos toca nuevamente de contingencia, pero no olvidamos esa sensibilidad que debemos de tener como servidores y servidoras públicas para poder atender a las personas. Les comento por ahí que tenemos a sus órdenes, a su disposición, el teléfono de la Dirección de Orientación, es un teléfono celular que implementamos justamente para poder tener el contacto directo con usted y que no fuera una computadora la que le contestara. Es un orientador que está a cargo de esta línea telefónica y está él de lunes a viernes dándole el servicio. Y bueno, usted marque al 442-239-8305, ahí aparece ahorita en su pantalla, nos puede mandar o un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto o bien marcarnos a esta línea telefónica y le podemos dar una orientación jurídica completamente gratuita y confidencial. Si hay alguna cuestión que usted tenga dudas, si es competencia o si corresponde al Poder Judicial, también puede marcarnos en el tema de horarios, de qué servicios damos, de qué oficinas están abiertas en algunos días o cuáles no, si hacemos algún periodo de guardia en fin de semana. Todo esto está ahí a su disposición en esta línea telefónica que aparece en pantalla para que pueda usted anotar el teléfono o bien proporcionárselo a alguien que pueda necesitar este servicio. Recordarle que la Oficina Central de Consignaciones también está dando el servicio de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y pues bueno, le recomendaría yo mucho ingresar también a nuestra página de internet para ver los horarios que se manejan, porque luego estamos variándolos un poco. La página de internet es www.tribunalqro.gov.mx. Ahí usted puede encontrar todo el menú de servicios que tenemos para usted. Viene un icono, ahí aparece ahorita en la parte inferior de su pantalla, viene ahí un icono por cada dependencia de apoyo a la función jurisdiccional y dependencia administrativa. Si es proveedor, por ejemplo, del Poder Judicial, también ahí viene con quién tiene que contactarse para su facturación, o bien si requiere de algún teléfono, de algún juzgado, o ubicar el domicilio de algún funcionario judicial, también ahí aparece en la parte de directorio todos nuestros domicilios y teléfonos para poderle atender como usted lo merece. Y bueno, sin más preámbulo, en este programa tenemos un tema muy importante. Todo este tema del confinamiento al que hemos venido trabajando ya tiene algunos meses, ya prácticamente un año, ha traído a raíz un tema que siempre se ha venido teniendo bajo la lupa, pero que hoy en día se ve que se está desbordando, el tema de la violencia intrafamiliar. Y bueno, el día de hoy nos acompaña y le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo y el espacio la juez primero familiar, la maestra Claudia Sofía Cervantes Sánchez. Bienvenida. Hola, Claudia. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues platícanos, este tema de la violencia intrafamiliar que hoy nos aqueja muchísimo y que es lo que engrosa de hecho a los números ahí en las cifras de juzgados familiares. ¿Cómo lo visualizan ustedes desde el punto de vista de las medidas u órdenes de protección que se tienen que dar tratando de este tema? Pues. Bueno, mira, nosotros día a día otorgamos medidas urgentes. ¿Qué quiere decir esto? Estas medidas son para salvaguardar la integridad de las personas. Al hablar de violencia familiar, no solo nos referimos a los golpes, porque muchas mujeres llegan y me dicen, es que a mí nunca me ha pegado. Sí, no te ha pegado, pero a la hora que nos narran lo que han vivido día a día, las tienen encerradas, no les permiten salir. Hay veces que hasta la alacena está con llave. Ellos son los que les permiten y a qué horas y en dónde deben de tomar sus alimentos. Al dirigírseles a ellas, al menospreciarlas, eso también nos habla de una violencia. No solo es violencia física, hay violencia económica, violencia psicológica y de muchos índoles, pero las que más nosotros manejamos día con día son estas tres. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué nosotros la ley nos permite para proteger a estas mujeres o a los menores de edad o en sí a los adultos mayores? Porque como saben, en la equidad de género las medidas urgentes no solo se les otorgan a las mujeres. En nuestra cultura predominantemente siempre ha sido una sociedad en donde a la mujer se le ha tratado como de menos. Entonces es lo que ha venido a hacer toda esta revolución de los derechos humanos, en donde tratamos de que sea un trato, pues, en donde ella no esté tan desigual o tan desprotegida respecto al otro sexo.
Entonces nosotros las medidas que podemos otorgar son las de salvaguardar su integridad física y emocional. ¿Qué quiere decir esto? Separación de personas. Ahí te interrumpo, perdóname, juez. Claro que sí. Para que pueda una persona tener la posibilidad de acudir a un juzgado pidiendo una separación de personas, específicamente aquí, perdón que te interrumpí, ¿qué se entiende por separación de personas? Porque luego muchas veces es que me quiero separar. Bueno, sí, sepárate, me voy a divorciar. No, pero a ver, antes del divorcio hay algo, que esa es la parte importante o trascendente, ¿no? Porque no puedes estar esperando ahí que te sigan golpeteando, que te sigan violentando hasta que esté tu divorcio, ¿no? No, claro que no. No, por eso son las medidas urgentes, son antes de iniciar el procedimiento, son las que tienden a proteger, a prevenir un hecho violento, porque como sabemos, la violencia se incrementa día a día. Entonces, estas son las acciones que nosotros tenemos para proteger a las personas que son víctimas de agresiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Estas medidas se otorgan de forma verbal, pueden ser también por escrito. Las que manejamos cotidianamente es que la persona agredida llega directamente a los juzgados en razón de turno, nos van tocando a cada uno y las atendemos. ¿Qué es importante que nos lleven? Su identificación. Claro, entendemos que muchas de estas veces pues salen corriendo más que con lo que traen puesto. Entonces ahí necesitaríamos que lleven a 2 testigos plenamente identificados para que le identifiquen a ella y nosotros podamos saber con quién estamos hablando. Claro. También es muy importante que si tienen menores de edad, lleven por favor las actas de nacimiento. Volvemos a lo mismo, salieron corriendo, no las traen consigo. Hay muchos módulos del registro civil en donde pueden allegarse de ellos para cuando se presenten al juzgado ya lleven sus papeles y no tengamos que hacerlas dar otra vuelta, por decirlo así. Entonces, volvemos a la separación de personas. Esta víctima fue agredida, tuvo que salir corriendo, intervino muchas veces la patrulla. Muchas de esas veces nos las canaliza directamente la fiscalía porque los oficiales al agresor lo remiten a la Fiscalía 4, que es la que atiende los delitos contra la familia, contra las agresiones familiares, y entonces llegan con nosotros. También es importante que si tienen algún dictamen, algún documento que respalde lo que nos van a narrar, lo lleven. ¿Por qué? Porque así a nosotros nos apoyan. También es importante destacar que nosotros aplicamos el buen derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que somos de buena fe. Nosotros, la gente que nos va a narrar los hechos como sucedieron, no tenemos por qué dudar de ellos, porque están bajo protesta de decir verdad, porque ellos se dirigen hacia nosotros y nos están narrando lo que han vivido día con día. Fíjate que en este tema, muy importante y qué bueno que lo sacas a colación, les quiero comentar que en muchas ocasiones nos toca a nosotros como orientadoras del Poder Judicial que van las personas a quejarse y decir, es que la juez le creyó y no escuchó mi versión. Cabe destacar que cuando se dicta una medida urgente u orden de protección, pues es sin audiencia previa, es decir, lo que comenta ahorita la jueza es, pues yo voy a confiar en lo que usted me está diciendo, ¿no? La versión que usted me dé es la que yo voy a confiar. ¿Por qué? Porque no tengo por qué desconfiar. O sea, de entrada, el funcionario, funcionaria de un titular de un juzgado, pues no va a desconfiar de lo que hay. ¿Por qué? Ella dijo bien ahorita, alléguenos los elementos para poder decidir. Entonces, si esos indicios o pruebas que en ese momento se aportan, más el dicho de la persona que debe de actuar bajo protesta de verdad y además el funcionario de buena fe, pues le vamos a creer. Entonces, muchas veces hay una cuestión muy desgastante con los usuarios que resienten después la medida, no la imposición de la medida, llámese que es el agresor que lo sacan de su domicilio o por alguna otra medida que se llega a dar, en este caso la de la separación de cuerpos. Pues bueno, es que tenemos que escuchar las dos versiones, pero ¿en qué momento se escucha? Que será la pregunta, juez, ¿en qué momento se escucha la versión ahora sí de la otra parte? Porque ya tú ahorita actuaste de buena fe, ya te elementaron con documentos o testigos de asistencia la identidad de la persona, las posibles agresiones, se dictó la medida, pero pues ¿qué pasa con el otro, no? La versión del otro, que también es importante, pero sí bajo el esquema de que estas medidas son previas y sin audiencia de contraparte. Ok, vamos a decir cuáles son las medidas
para entonces decir en qué momento vamos a escuchar a la otra parte. Correcto. Como les dije, está la separación de personas. ¿Qué quiere decir? Sacamos al cónyuge, concubino o la persona que agrede de su domicilio. Esto es muy importante. Nosotros cuando determinamos esto, valoramos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que ni en el mismo domicilio podemos proteger a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando estamos determinando en qué lugar vamos a dejar a la persona agredida, tenemos que ver si realmente podemos protegerla en ese domicilio. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me viene ahorita un ejemplo, yo estuve en Jalpan, allá en las comunidades no hay teléfono. Sí, entonces imagínense que yo la dejo, la reintegro al domicilio porque ella tuvo que salir por motivos de agresiones, la reintegro, la dejo ahí con sus hijos y en lo que busca para pedir ayuda, no voy a alcanzar a llegar la patrulla. Entonces es lo que tenemos que ver. Entonces, uno, la separación de personas es, voy a separar al agresor de que esté cerca de la víctima, para llamarla así. Entonces, la puedo reintegrar a ese domicilio conyugal. Ella me puede decir no. Yo estoy más segura con mis redes de apoyo, con sus familiares, con sus amigos. Entonces, prefiero que me dejes con mis hijos en este domicilio y se determina. Sin embargo, muchas veces, pues manejan armas, son personas con un grado de violencia muy alto. Entonces, lo que se determina es remitirlas a un refugio. Perdón, pues vamos a ir ahorita a una pausa, pero este tema, porque por si no te corto y después ya se nos va la idea, este tema del refugio es bien importante recordarles que solamente se atiende este tipo de circunstancias en casos, como dice la juez, muy extremos, muy de verdad, donde hay peligro inminente de perder la vida, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Y vamos a continuar platicando con la juez Claudia Sofía, juez primero familiar de aquí del Distrito Judicial de Querétaro. Pausa y regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotras en Crónica Judicial, el programa del Poder Judicial del Estado de Querétaro. Soy Griselda Ramírez y está en este momento acompañándome la juez primero familiar, la maestra Claudia Sofía Cervantes Sánchez. Nos está platicando de un tema muy real, un tema de mucha actualidad. Lamentablemente, y lo decía yo al inicio del programa, se ha venido incrementando el número de medidas que el Poder Judicial del Estado ha tenido que otorgar o tiene que otorgar, y no nada más en el Distrito Judicial de Querétaro, sino también en San Juan del Río, en Jalpan. Ella estuvo trabajando también por allá a cargo del juzgado de Jalpan y tiene toda la experiencia, sobre todo porque la dimensión de la violencia en una comunidad es muy diferente a la urbe, ¿no? Y ahorita nos platicaba la juez de cómo se desarrolla esta parte de cuando hay una violencia tan extrema, porque la hay. No crean que es de películas, no, es de la vida real y a veces tenemos que hacer uso de los refugios. Pues. Sí, estos son casos muy extremos y nada más para que tengan una idea de cómo se hace. Cuando trasladamos a alguien a un refugio, queda aislado totalmente. No hay celulares, queda lejos de su familia, desconectada, lejos de todo, totalmente desconectada. Entonces, para que alguien acepte ser trasladado a un refugio, sí, el miedo que puede tener para ser protegido. La experiencia que yo tuve es buena. Allá en las comunidades, los policías, el Instituto Queretano de la Mujer, realmente es un apoyo muy valioso porque son las que nos ayudan a protegerlas. Entonces, en alguna ocasión que se mandó a alguien a un refugio, después de un tiempo, pues se tiene que tener la plática con los niños para hacerles saber del procedimiento en el que están involucrados. Claro. No vieran la satisfacción que te da platicar con esos niños. Estaban tan contentos, tan emocionados, porque ellos ya pasaron su tiempo del refugio y a la hora que salen los llevan a Colón, que son unas escuelas en donde están niñas, niños, y hay casas para las señoras en donde ya aprendieron un oficio y de ahí trabajan, tienen ingresos. Entonces los niños estaban tan contentos porque me llamaba mucho la atención y su cara de alegría en donde me decían, nos dan de comer 5 veces al día. O sea, para ellos era su felicidad. Sí. Imagínense, aparte de violencia,
pues no hay para comer, no tenían acceso a educación y ellos ya tenían eso, educación, alimentación, un lugar sano donde desarrollarse en un medio ambiente totalmente distinto. Entonces, una de las primeras medidas como que vimos son la separación de personas, en donde sacamos al agresor y a la víctima para poderlos proteger y para dar una orden de restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que el agresor no puede acercarse a la víctima a determinada distancia en donde ella se encuentre, casa, trabajo, escuela, en donde ella esté, él no se puede acercar. También giramos las instrucciones necesarias y nos apoyamos de las diversas autoridades para que nos ayuden a cuidar a esta víctima. ¿Qué hacen? Que se haga efectiva, ¿no? Esa orden de restricción. Y perdón que aquí te interrumpí, juez, pero es que me viene a la mente un ejemplo bien claro de la trascendencia de que se informe a la policía esta orden de protección. Fíjense nada más. Los jueces y juezas cumplen su labor emitiendo, es decir, dictando esas órdenes de restricción, ¿no? Por 100 metros, 200 metros, dependerá mucho del caso en particular, ¿no? Del metraje que sea. El tema es que les entrega un oficio, en este caso a la presunta víctima, la que está siendo víctima de violencia. Y esta persona tiene que entregar ese oficio a la policía, a quien va dirigido. Mientras no entreguen ese oficio, pues entonces ¿cómo les explico? No se traduce en una eficacia la orden que dan los jueces. ¿Por qué? Porque entonces policía nunca se entera de esa restricción y si él llega a aparecer, porque ha sucedido esto, claro, lo más común que se puedan imaginar, llega el agresor nuevamente a molestar a la persona, no le han notificado porque a lo mejor no tienen un domicilio específico donde poderle notificar y el actuario no ubica dónde está. Entonces, ¿qué sucede? Que el actuario no le ha notificado porque no lo han encontrado, pero él escurridizamente se presenta. Usted, que es la víctima, marca a policía para que vengan y dice que tiene orden de restricción y ellos no la tienen en un catálogo porque ellos tienen una lista, exactamente, donde viene el registro de todas las personas con orden de restricción. Entonces, es bien importante. ¿Por qué se los insisto? Porque me tocó en alguna ocasión atender a una usuaria que tenía 1 año con una orden de restricción dictada, pero se apareció después de 1 año su expareja, ¿no?, que fue su agresor, le puso senda golpiza nuevamente después de 1 año y me dice, y es que violó la orden de restricción. Entonces yo le decía, bueno, pues ¿qué no le notificó a la policía? Me dijo, ¿a la policía? Bueno, es que el juez ya me la dio. Le digo, no, bueno, sí, el juez le dio la orden. Aquí la traigo. No me van a creer. La sacó de su bolsa el oficio. Le digo, señora de mi vida, ese oficio era para la policía desde hace 1 año. ¿No? Sí. Entonces vaya ahorita de que mi oficina salga y vaya de inmediato a entregarlo. Entonces es súper importante que ustedes sepan, o si tienen a alguien que desafortunadamente está pasando por un proceso de esa naturaleza, sí las órdenes de los jueces las dictan en ese sentido, pero es muy importante colaborar también en la entrega para que esos auxiliares de los jueces y juezas pues cumplan también su labor, porque ellos pues si no tienen la notificación de la orden, va a ser muy complicado que puedan protegerles como debe de ser, ¿no? Y sí es importante porque aunque nosotros se los estamos explicando y les decimos, lo va a llevar ahorita, saliendo de aquí lo lleva, pues entre los nervios, claro, crean o no, pues sí les da cierta seguridad que ya los escuchamos, que los atendimos, pues se les olvida. Entonces sí es muy importante eso, porque no solo los oficios que giramos es para que efectivamente, si te llamas, llegues corriendo. Volvemos, hay casos muy en específico que los oficiales tienen la orden de estar dando rondines. Exacto. 4 o 5 veces al día, más los de la noche, y ellos están al pendiente, bajan, tocan, señora, está bien, se le ofrece algo. Entonces, todas estas son las medidas que nosotros tenemos para apoyar y para apoyarnos de las diversas autoridades para entonces nosotros poderlas proteger. ¿Qué más damos además de la restricción, de apercibir a la agresora que no se acerque a la víctima, que se abstenga de molestarla por celular, por todos los medios que pueda? También tenemos que determinar todo lo de los menores de edad. Y entonces tenemos que decidir una custodia. En esa custodia vamos a señalar el domicilio donde los niños van a estar en depósito. Aquí también es muy importante señalarles que no porque nosotros señalemos un domicilio de depósito para menores de edad junto con su progenitor o progenitora,
vamos a violar derechos de terceros. De hecho, nuestros autos dicen eso, que vamos a respetar los derechos a terceros, que respetamos contratos de arrendamiento, comodatos y el que ustedes quieran y manden. ¿Por qué? Porque no podemos violar derechos de terceros. Entonces, y eso es porque muchas veces, perdón, juez, nos había tocado, porque eso sucedió al principio de todas estas medidas, ¿no? Que mucha gente quería sorprender a su arrendador. Sí. No, pues pido mi medida, decimos que nos estamos separando, pido una custodia, pido el domicilio de depósito y adivinen cuándo me voy a salir de la casa. Ellos creían que no. Ellos creían. No, la realidad es que pues sí se tienen que respetar tanto los contratos de arrendamiento, como dice la juez, como los de comodato, porque luego pasaba mucho que el papá o la mamá le prestaba a los hijos una casa para vivir con la familia. Bueno, ya se separaron, bueno, pues entonces, pues ya, el préstamo se acabó. Sí, ¿no? Ya. Pero entonces, eso es. Entonces tenemos custodia, tenemos domicilio de depósito para los menores de edad y también tenemos que determinar o en algunas ocasiones atendiendo a la urgencia de que el cónyuge que se queda a cargo de los menores de edad no cuenta con un empleo, pensión alimenticia. Entonces decretamos lo que respecta a la pensión alimenticia, así como a su garantía. También en estos casos de urgencia, de violencia familiar, pues la gran mayoría de las veces no podemos decretar convivencias y de hecho las suspendemos. Exacto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que no es benéfico para los niños, y sé que nos está acabando el tiempo, y algo que quiero destacar ahorita mucho, yo creo que las medidas sí ha incrementado el confinamiento y todo, pero es también un factor las drogas. Sí. Tenemos demasiadas medidas porque papá y mamá se drogan. Entonces, ese es otro de los conflictos sociales que yo creo nos están brincando en las medidas urgentes. Sí, exactamente. Y hay que tener mucho en cuenta que también dentro de estas medidas, pues los jueces y los jueces tienen que decretar también las terapias, contradicciones, por ejemplo, algún tratamiento médico inclusive. Ha habido casos, y ya cada vez son más también, desafortunadamente, en donde los abuelos, las abuelas, o inclusive la familia extensa se hace cargo de los menores de edad, porque como bien dice la juez, ni papá ni mamá están en condiciones, no porque sean malos, sino simplemente en ese momento, no son los con idóneos. Sus circunstancias exactamente, no están en las mejores condiciones de poder atender a un menor de edad. Entonces, hay que recordar que estas medidas que se dictan no son definitivas, que es algo súper importante, pueden variar dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y además también se va a escuchar la versión de la otra parte. En el programa de hoy, bueno, vimos este tema porque creemos que es muy importante que usted cuando acuda con nosotros lleve sus documentos, que ya la juez hizo favor aquí de externar, que consisten básicamente en la identificación y las actas de registro civil para poder acreditar que es la mamá, exactamente, en la afiliación, pero también es importante que usted llegue diciendo la verdad. Y para terminar, me gustaría que le hicieran una recomendación a nuestros televidentes sobre esta parte de que de repente llegan queriendo sorprender a la autoridad, jueza. No, es muy difícil que nos sorprendan. ¿Por qué? Porque van y piden la medida el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, a ver si alcanza a pegar con alguno de los jueces. Aquí les quiero destacar que el Poder Judicial tiene implementado un sistema de cómputo que se entrelaza. Entonces, si usted fue el lunes y vuelve a regresar el martes, si a mí me toca el martes, el sistema de cómputo me permite observar qué fue y qué declaró usted el lunes, por qué le negaron la medida. Exacto. Y entonces lo único que hace es que se pierda la credibilidad y que la buena fe que nosotros nos embiste y el buen derecho que aplicamos, pues no lo tengamos que aplicar tajantemente con esta persona. Sí, entonces es muy difícil que nos sorprendan. Por eso es importante que la vez que usted comparezca ante el juzgador, le diga la verdad, sea honesto y narre sucintamente todos los hechos. Exactamente. Muchas gracias por tu tiempo. A ti por haberme invitado, Gris. Y gracias también a ustedes por la atención que nos brindaron. Nos veremos en el próximo programa de Crónica Judicial. Griselda Ramírez, la juez Claudia Sofía Cervantes. Nos vemos muy pronto. Que tengan excelente semana. Hasta pronto. Hasta pronto.